chicos, un video más. Sí, ahora sí, seguimos con los videos de trigonometría, ya que nos hemos quedado un poco. Como les dije, este año tenemos como misión llenar todas nuestras listas de reproducción, todos nuestros cursos, completar o al menos llegar a un buen porcentaje, ¿no? En trigonometría tenemos 12 videos, 12 temas, ¿no? Teoría y práctica. Y este debe ser nuestro número 13. Hay que llenarlo. Son como 38 temas más o menos, más los repasos y todo. Vamos a llegar como 50 temas. O 50 videos en todo caso. Así que vamos a completar los videos. Así que cada semana vamos a hacer más y más. Ya se vienen también de cálculo 2, de ecuaciones diferenciales, como dije, estamos haciendo. Pero por favor, un poco de paciencia, ya que cuento con poco tiempo. Así que no se olviden suscribirse y ver, por favor, las listas de reproducción. Mucho me dice el profesor, no ha hecho este video, sí está, pero fíjate en la lista de reproducción, ahí está ordenado por curso. ¿Sí? Así que por favor, fíjense bien. Bueno, ahora sí, para los chicos que entran a quinto y secundaria en Colegio Nacional y algunos particulares que ya empiezan desde primaria, desde sexto o algunos de primero y secundaria, dependiendo del colegio que estés, ya ven trigonometría, ¿no? Y este es uno de los primeros temas, que es ángulo trigonométrico, que es muy sencillo, es algo sencillo, así que una explicación rápida y precisa, y te vas a lucir. Obviamente existen varios modelos, pero acá yo te voy a dar la idea para que hagas los más conocidos, los más fáciles, y tengas idea cómo resolver lo más complicado, porque eh, hacerte todos los problemas es imposible, pues tantos modelos que inventa la gente, por ahí un profesor inventa otro, otro lo cambia, lo combina, no se puede. Pero lo ideal es que darte la base, las herramientas para que tú sepas qué hacer. Ya depende de tu imaginación y tu práctica para que puedas resolver los problemas, entre comillas, más complicados. Así que ya sabes, aquí yo te voy a dar la base para que tú sepas cómo resolver estos problemas, tengas la idea y domines bien este tema. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el doctor Stone, vamos a ángulo trigonométrico. Bueno, una breve teoría. Como dije, este es uno de los primeros temas, si no el primero de trigonometría, con muchos colegios o academias empiezan con esto. Hay que saber el sentido del ángulo. Profe, ¿qué diferencia hay con geometría? ¿Por qué ángulo trigonométrico? Si en geometría también hay ángulos. Fácil, porque en geometría no se toma el sentido del ángulo. Es decir, no lo tomamos, no nos interesa, no le damos la importancia si es positivo o negativo. Simplemente 30 grados, 50 grados, 45 grados, 60 grados y punto. Tú no ves en geometría menos 30 grados, menos 45 grados, ¿no? Entonces, en geometría no se toma el ángulo negativo, simplemente tomamos los ángulos positivos. Nada más. Ah, ya. Entonces, en ángulo trigonométrico sí tomamos importancia al sentido, ¿no? Depende del sentido, cambia si es positivo o si es negativo. Como lo vemos acá. Mira, si es sentido antihorario, o sea, al revés, mira, mira cómo va, mira cómo acá tienes tu lado inicial, tu lado final, tú ya sabes esto por ángulos, por geometría. Puedes ver mi video que está en la lista de reproducción de geometría, ángulos, esto tú ya sabes, ¿no? Mi vértice u origen, mi lado inicial, mi lado final. Siempre en el lado inicial se origina el ángulo, ¿eh? Termina acá. Cuando va en ese sentido antihorario, profe, ¿por qué antihorario? Porque es lo contrario de un reloj, pues en el reloj es sentido horario. Ya, cuando está en sentido antihorario, es positivo. Este ángulo tiene positivo. Muy bien. Nada más, nada más. Lo contrario, si es sentido horario, o sea, como las agujas de reloj, mira, sí, ¿viste? En el sentido de las agujas de reloj, ¿ves? 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 Mira, mira. Oye, no te duermas, recién empiezo y te duermes. Oye, levántate. Ya está. Cuando tiene sentido horario, mira la diferencia con el otro, ¿viste? El sentido de las agujas de reloj, el ángulo tiene signo negativo. Ah, ya, profesor. O sea, antihorario positivo, horario negativo, así es. Eso es todo. Ah, ya. ¿Eso es todo, profesor? Sí, esa es toda la teoría. Por mientras. Hay más, pero eso lo vamos a hacer para otros temas. Ahorita, preciso y concreto, nada más. Ahora sí, vamos con la pregunta número uno. Mira la pregunta número uno. Ajá. Profe, ya sé, pues, profe, soy un monstruo en geometría, mira. La suma es todo 180. Ya, sí, está bien. Pero esto no es geometría. Acá tienes que ver el sentido del ángulo, el sentido del ángulo. Mira, acá eso lo enseñan de muchas maneras. Yo te lo voy a enseñar así de fácil. Mira, acá lo he puesto justamente para ver. Lo primero que tienes que hacer es ponerle el signo, ¿sí? Si tú eres sabio, ya tienes base y lo haces más rápido, bien por ti, bacán. ¿No? Esto lo estoy enseñando para aquel que no tiene mucha experiencia y se confunde. Mira,
Primero, este de acá. ¿Qué sentido es? ¿Horario o antihorario? Mira, mira. Acá, el 7x menos 35. Ah, profesor, horario, mira. Agujas de reloj. Así es. Y si es horario, ¿es positivo o negativo? Negativo. Ya, ponle. Vamos a ponerle. Ponle, así. Ya. ¿Y este qué sentido tiene? Esto tiene sentido antihorario. Si es antihorario, positivo. Ponle. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Ves? ¿Para qué? Para darme cuenta quién es positivo y quién es negativo. Ahora, lo único que tienes que hacer es lo que tú has dicho. ¿Cuánto suman los dos? 180. Bacán. Ponles. Bien. El que tiene positivo lo pones tal y como está. Igualito. No le cambies nada. Ponle igualito. Con paréntesis, por si acaso. Más X. Ya está. Ya. Ahora, el que tiene en sentido horario, o sea, negativo, ponle adelante el menos. Así de fácil. Se acabó. Ya está. Nada más. Y eso lo igualas a 180. Ya está. Se acabó. Ya está. Ya está. Planteado. Ah, profe, o sea, el que tiene más lo dejo igualito. Sí, igualito. Y el que tiene menos, simplemente le pongo adelante, con un paréntesis, y ya. Cuando tú ya tienes base, simplemente lo cambias. Si es 7 más 7x, pones menos 7. Si es menos 35, más 35. El que tiene negativo, pasa con signo cambiado. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Primero despacio. Ya, profe, nuevamente que me perdí, profe. Ya, primero fíjate qué sentido tiene. Si es antihorario u horario. Si es horario, le pones negativo. Si es antihorario, positivo. Muy bien. Si es positivo, lo copias igualito. Si es negativo, le pones adelante el signo menos y lo igualas dependiendo de la figura. Como en este caso es un ángulo llano, la suma de los dos, ¿cuánto es? 180. Ah, ok, profesor. ¿Cuánto es? 180. Si fuera un ángulo recto, ¿cuánto le pongo? 90. Si fuera toda una vecta, ¿cuánto le pongo? 360. Entonces, solamente va a cambiar la igualdad dependiendo de la figura que te den. Eso es todo. Así que no te asustes. ¿Qué es lo importante? Ver el sentido para poner los símbolos, los signos y se acabó. Y ahora esto tú ya sabes. Voy ahora sí a resolver. Nada más a resolver. Ahora sí. ¿No? Ya está. Vamos a resolver. Vamos a resolver rapidito nomás. Tú ya tienes base, así que rápido. Muy bien. Este menos cambia los dos, sería menos 6x. ¿Está? Menos con menos, más 35, más 25. Eso me sale 60. ¿Sí? Más 60. Y eso es igual a 180. ¿Bien? El 60 pasa a restar. 60 pasa a restar, sería 120. Eso tú ya sabes. Menos 6x. Menos 6x es igual. El menos 6 pasa a dividir y la respuesta sale menos 20. Profe, pero es negativo. Ah, como te dije, acá en trigonometría puede salirte valores negativos, pero ese es el valor del ángulo. Ojo, del valor de X, del ángulo. Ya, profesor. ¿Puede ser así? Sí, puede salirte así tranquilamente. No hay ningún problema. Ah, ya, profesor. Ya le entendí. Menos 20. Así es. Ya, profe. Bacán. Muy bien. Ya entendí. Vamos con la pregunta number 2. Profe, igualito, pues me fijo, mira, tienes el mismo sentido, profesor. Y sé que este es sentido horario, le pongo negativo, y es, siempre ponga así para que no te confundas. Yo sé lo que te digo. No lo hagas de frente, ponlo para que no te confundas. Sentido positivo. ¿Por qué positivo? Porque es antihorario. ¿Por qué negativo? Porque es horario. ¿Cuánto suman los dos? 180. Ya está, más rápido. Ya tenemos la base. Si es positivo, lo dejo igualito, no cambio nada. Lo dejo igualito, no cambio nada. Y si es negativo, pongo el menos adelante, nada más, ya está, y ya está. ¿Viste? Ah, ya, profe, es igualito. Sí, es igual. Es importante fijarte los sentidos, ya sabes, no te olvides. Oye, no te duermas, despiértate. Ya, muy bien. Ajá, perfecto. Ya sé, profesor. Horario negativo, antihorario positivo. Me fijo la figura. ¿Qué forma? Ángulo llano, 180. Si es positivo, igual. Si es negativo, menos adelante. Eso es todo. Así es. Y ahora que viene a resolver nada más. Vamos a resolver. Ya está. ¿No?
Menos con menos más sería 4x más 2, 6x. Ya sabes que el menos cambia, no te olvides, ¿ah? Menos 50, menos 10, menos 60. Ya, y eso es igual a 108. Muy bien. ¿Está? Perfecto. 60 pasa a sumar, sería 240. 6 pasa a dividir. ¿Cuánto es 240 entre 6? Que fácil. 40. Muy bien. Y se acabó. Ya tienes el ángulo. ¿Viste? Lo más importante acá era darte cuenta el sentido y plantear tu ecuación. Y con eso sale todo. Ya esto es primaria. Resolver ecuación. Si te has olvidado resolver ecuaciones, puedes ver mi video de ecuaciones. Está muy bonito y tiene más de 30 problemas. Que para que te diviertas. Muchos modelos. Mira mi lista de reproducción de álgebra. Ahí está. Vamos. Vamos con la pregunta número 3. Profe, aquí ya cambió la figura. No sea Bobby. No sea Bobby, profesora. Y pues ya cambió un poco, pero eso no interesa si ha cambiado. Todo se mantiene igualito. Ya, profesor. Tienes que tener la misma idea, tu teoría bien presente y se acaba todo. Mira, fijemos, qué sentido tiene horario? Y si es horario que va negativo, ponle negativo para que sepas que le tienes que cambiar, poner un menos adelante. ¿Qué sentido tiene antihorario? Entonces, ¿qué es? Positivo. Ya, muy bien. ¿Qué sentido tiene igual antihorario? Entonces, positivo. Ya está, ya acabó. Ahora haces lo que tú ya sabes, así de fácil y sencillo. Mira, los que tienen menos, un menos adelante. Él tiene, ponle menos. Menos, menos X, porque el menos adelante, por el sentido, el menos es el que ya tenía. Más 40. Los que tienen más se ponen igualito. Más X. Y ahora, ¿no lo vas a igualar a 180? Pues no te pases, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Porque esto, ¿qué ángulo es? Es un ángulo llano. Mira, es igual. No, profe, esto es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? Así paradito. ¿Cuánto es? 90 grados. Muy bien. ¿Viste cómo cambió? Sí, profesor. Ya está. Superar chipapayón. Ya está. Se acabó. Menos con menos más. X más X, 2X. El 40 pasa con menos al otro lado. Y eso me sale 50. El 2 pasa a dividir. Y X me sale 25. Se acabó el problema. Así nomás. Papayón. Ya está. Fácil, profe. Facilísimo. Claro, pues ya ves que te dije. Ya está. Recuerda, pon el signo dependiendo del sentido. Te va a ayudar para ser ordenado. Ya cuando tengas mucha, pero mucha práctica, lo haces de frente. Pero te recomiendo que lo trabajes así, poniendo si es negativo, si es positivo, ¿no? Si es horario, antihorario, para que lo pongas. Ya sabes, si es positivo, lo pones igualito. Si es negativo, pones un menos adelante, nada más, siempre con paréntesis. Y lo igualas dependiendo de la figura. Si es un ángulo llano, 180. Si es un ángulo recto, no. Ya está, papayón, ¿no? Ya estás viendo que todas estos problemas son super archi papayita. Así que ya sabes, tienes que acostumbrarte a resolver eso. Es un tema muy bonito y no es nada complicado. ¿Sí, chicos? Así que ya saben. Ahora sí, vamos a pasar a los otros modelos que son un poquitito más complicados, pero nada del otro mundo. Como ya les dije al inicio, hay un montón de problemas de tipos de esto, ¿no? Hay un montón de tipos de este tema. Pero la idea es que sepas la base y entenderlo para que puedas tú mismo resolver los demás. Porque no va a alcanzar tiempo para hacerte todo. Imagínate cuántos modelos, como 1000 modelos, no te pases. Pero sí, pues tú tienes la capacidad de resolver la gran mayoría sobrado y con mucha práctica lo demás. Y no te olvides suscribirte a mi canal, ya sabes, pasa la voz a tus amigos. Todas las semanas voy a estar llenando todos los cursos, así que van a estar completos en algún momento. Y que si no tienes base, puedes aprovechar y ver una lista, escoge tu tema que te guste, tu curso, geometría, álgebra, aritmética, plum, en la lista de reproducción y empiezas. Ahí, tema por tema, ya sabes. No te preocupes. Ahora sí, sigamos. Vamos. Ajá, la número 4. Igual, tú no te preocupes, fíjate el sentido, si es negativo, si es horario, si es antihorario, ya sabes tú qué hacer. Antes de eso, vamos a hablar a nuestros compañeros que nos ayudan. Vamos, vamos. Sígueme. Ya está. Perfecto. Muy bien.
Mira acá el sentido. ¿Qué sentido tiene este ángulo? 30 menos X, ¿eh? Mira, ¿para dónde apunta? Para arriba y baja. Para arriba, ah, ese es horario, profesor. Muy bien, y si es horario, ¿qué tiene? Negativo, ponle. ¿Ah? Oiga, profe, el 90 no tiene sentido. 90 es 90, no tiene sentido. Así nomás. Si no tiene sentido es positivo, pues ya te lo dibujaron. Ya te lo pusieron así. Si sentido es un ángulo estable. No tiene sentido, es 90 y punto. Ah, ok, profesor. Es 90. ¿Este qué sentido tiene? Antihorario, positivo. Ya está. Muy bien. Y se acabó el problema. Ahora sí, ya sabes. Si es más, cópialo igualito. X más 10, X más 10. Si es menos, ponle adelante el negativo y se acabó. No hagas problemas. Ya está. ¿Y eso cuánto le igualo? A 90. Oiga, profe, ¿por qué no le igualo a 180? Ah, porque ya está el 90 acá. ¿Cuánto es 90 más 90? 180. Si este ángulo ya es 90, entonces, como es una recta, ¿cuánto vale todo? 180. Pero ya tienes 90. Estos dos, ¿cuánto tienen que sumar entonces? 90, pues, porque 90 más 90, 180. Ya, si no me crees, ponle más 90 y lo igualas a 180, pasa a restar y llegas a lo mismo. No, pues, la cosa es hacerlo rápido. Examen de admisión, el tiempo cuesta oro. Tienes mientras más rápido, mejor. Pero eso sí, practica para que seas rápido y seguro. De nada te sirve decirlo rápido y te sale mal todo. Rápido y seguro, no te olvides. Muy bien. Rápido y furioso como el pelón Toreto. Ah, muy bien. Y ahora sí, acabémoslo. Y ahora está planteado, terminemos. El menos cambia de signo. Menos con menos más sería 2x menos 20. Y ese es igual a 90. Ya está. ¿Viste? No te olvides que el menos cambia de signo. Ya, profesor, sí lo entiendo. Ya, el menos 20 pasa a sumar, sería 110. El 2 pasa a dividir y 110 entre 2, 55. Se acabó el problema. Ya tenemos el valor de él. Ajá, profesor, muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Oiga, profe, acá está diferente. ¿Por qué? Me asusta. No me asuste. Mira bien, míralo, míralo. Ya está. Profe, ¿qué es esto? Primeramente, mira, ¿cuánto suman todo? ¿Qué es? Ah, profe, todos los ángulos están llenos. Ah, es una vuelta, profe. ¿Cuánto es? 360. Muy bien. Bacán. Tienes que hacer lo que yo te he dicho. ¿Qué cosa? Ver cada ángulo, su sentido. Nada más. Así de sencillo. Es más fácil que los otros. Mira, aunque no creas. ¿Ah? Primero con alfa, mira. ¿Qué sentido tiene? Mira, baja, baja, sube, baja. Ah, horario. ¿Y si es horario, qué signo tiene? Negativo. Bacán. El beta, al revés. Sube, sube, baja. Sube, sube, baja. Sube, sube, baja. A horario positivo. Ya está. El teta, mira. Sube, baja, sube, baja. Miren qué sentido va. Mira, miren qué sentido va. Ojo, mira. Miren qué sentido está yendo. Como un reloj, ¿sí o no? Sí. Es horario. Y si es horario, negativation. Ya está. Profe, el 90, oye, no seas salvaje. El 90 no tiene signo. Simplemente está estable. Ya. Y ahora, ya pues, ¿cuánto vale la suma de todos? Ah, 360. Ahora, como ya tiene 90, ¿cuánto suma todo lo que faltan? 270. ¿Por qué? 90 más 270 es 370. Para que ya no pases a restar, pues ya estaría por las puras. Ah, o sea, la suma de estos tres de acá, sin contar el 90, es 270. Sí. ¿Por qué? Porque 270 más 90 vale 370. ¿No me crees? Ya, suma todo con el 90 y lo igualas a 360 porque es una vuelta. El 90 pasa a restar y vas a llegar a lo mismo. Ahora sí, mira, ya sabes, el que tiene menos, le vas a poner un menos adelante. Menos teta, ¿ah? Menos teta, menos alfa, más beta. Ya está. ¿Y eso a cuánto lo tengo que igualar? A 270. Se acabó. Ya está. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, mira, ¿cuál es? Profe, no hay. ¿Cómo que no hay? Es que beta, no puedes ordenarlo, pues ya, tampoco te pases, nomás renegar. ¿Ah? Vamos a ordenarlo bonito, ya. Vamos por ti ya. Ya lo vi, ya lo viste. Menos alfa, menos teta,
es igual a 270. Ya está. ¿Cuál es la respuesta? Ah, profe, ahora sí. Pues. La respuesta es la C de casita. 10. Ya está. Terminamos. ¿Viste qué sencillo? Parece difícil, pero no lo es. Vamos con la pregunta number 6. Mira, mira. Ajá. Uy, profe, esto se ve más complicado. Ya no, me voy a otro canal. No, 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 calma. La misma idea. Al final, ¿cuánto va a sumar todo? 360. Pues ya sabes por qué. Porque está cumpliendo todo, mira, toda la circunferencia. Todo lo está llenando. Ah, pero acá tienes que darte cuenta. No siempre te lo van a dar facilito, pues. Ya, ya. Pero antes de eso, lo primero que tienes que hacer, tú ya sabes, es poner los signos. Ah, ok, profesor. Poner los signos. Eso sí. Vamos a ver el sentido. Ojo, me olvidé de decir algo al inicio. Profe, ¿yo puedo cambiar el sentido? Sí, lo puedo cambiar. Este B que está acá, ¿lo puedo hacer que apunte para el otro lado? Sí. Pero si hago eso, pongo un menos adelante. Cambio. O sea, si acá es B, pongo menos B. Ah, ya. Muy aparte del sentido que tenga. Ojo, muy aparte. Al ángulo, así como está, mira, este alfa. Quiero que se vea para el otro lado, le cambio menos alfa. Ah, ya, profesor. Ya entendí. Así es. Muy bien. Ya, ahora sí, pongamos los 5. Primero, el beta. Mira, ¿qué sentido tiene el beta? Horario. Y si es horario, negativation. Ya está. Negativo. Acá. Muy bien. El alfa y el X tienen sentido antihorario. Eso quiere decir que tiene sentido positivo. Positivo. El alfa y el X. Confundir con el beta. Ya está. Muy bien. Pero si te das cuenta, mira, el beta ocupa todo esto. Todo esto. O sea, sería beta con este pedacito lo igual a 360. Sí, pero no hay ese pedacito. Mm, ya. Pero lo puedo tener ese pedacito. Sí, claro que sí. ¿Cómo sería ese pedacito? Ah, podría ser todo el grande menos este de acá. Sería alfa menos x. Sí, claro que sí. Alfa menos x. Ya. Sería alfa menos x. Bacán. Y como están en el mismo sentido los dos, puedo restarlo normal. No hay ningún problema. Ah, ya. Entonces, este pedacito de acá lo puedo poner así, mira. Alfa menos x. ¿Cuál pedacito, profe? No lo veo, no lo veo. Ahorita lo vas a ver. Espérame, espérame. Ahorita lo vas a ver. No te emociones. No te emociones. Este pedacito de aquí. Este de aquí. Este de aquí. ¿Ves? Ese de aquí. Ese pedacito. Este angulito es la resta de alfa menos x. Que él va acá. Y va. Ah, este de acá es alfa menos. Ah, ok, profesor. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que está, pues. Ah, ya. Para acá. En ese sentido. Está con el mismo sentido que tenían el alfa y el x, sí, porque los dos tienen el mismo sentido, obvio. Ah, ya, normal. Si tienen el mismo sentido, la resta va a salir en ese mismo sentido. Ah, ok, profesor. Muy bien. Ahora sí, mira, de acá hasta acá es beta y este pedacito alfa menos x. ¿Y cuánto suma todo? Todo, beta más alfa menos x. 360. Y ya está. Se acabó. Pones, como él tiene signo más, lo pones igualito, lo pones igualito porque tiene más, tú ya sabes eso. Pones alfa menos x. Ah, pero el beta, mira el beta. ¿Qué sentido tiene el beta? Ah, tiene sentido negativo. Un menos adelante, menos beta. Y eso es igual a 300 t. Ah, ya, profesor. Alfa menos x es a 300. Pero a mí me piden x en función de alfa y beta. Ya, bacán, salió pues. El x pasa para allá y el 360 viene.
menos 360 y el x va. Ya está. Se acabó. Ya tienes tu respuesta. La respuesta A es la A de avión. Muy bien. La A de avión. Ojo, en algunos problemas no te dan con 360 o 720, te dan con un B, 2B, que significa vuelta. O sea, te lo pueden poner así, mira, mira, de ver, ya no te ponen 360. Si no, lo vas a ver así, un B. Sí. ¿Y qué significa? Una vuelta. ¿Por qué? Porque 360 es una vuelta. Ah, también lo puedes ver cuando hay 180 como B medio, porque es media vuelta. 720, 2B. ¿Ves? En algunos problemas lo ves así. Por eso te lo estoy poniendo para que sepas, por si acaso en algunos libros lo encuentras. Ya está. Bueno, ahora sí, chicos. Espero que les haya gustado el video y ya saben, síganos y suscríbanse. No se olviden suscribirse y recomendar el canal. Ya saben que estamos cada semana subiendo videos. Me disculpan si no subo muy seguido. Ustedes ya saben el tiempo. No soy un joven que tiene tiempo, todo el tiempo del mundo. Ya saben que tengo mis deberes familiares y mis deberes laborales. Sin embargo, me doy el tiempo para ustedes, para siquiera tener un video, porque muchos de ustedes que han sido mis alumnos, sé que necesitan reforzarse. Sé que algunos no tienen mucha economía para estudiar. Así que espero ayudarles siquiera un granito de arena con mi aporte con estos videos. Así que chicos, nos vemos. Gracias. Cuídense. Suscríbanse y pasen la voz a sus amigos. Así que nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao.